Bendiciones, Dios los bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran reunidos en esta hora a través de esta Radio Cristiana El Vino Nuevo, a través de nuestra página Radio Cristiana El Vino Nuevo de Facebook. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerles por hacer parte de este programa que eventualmente venimos desarrollando todos los días jueves en punto de las 6:30 de la tarde, que tiene por título este discipulado online, Fundamentos Básicos de un Cristiano. Vuelvo y repito, Fundamentos Básicos de un Cristiano, y hoy vamos a desarrollar la lección número 5. Hoy vamos a desarrollar número 5 la lección, y se llama o tiene por título La Fe. Entonces a cada uno de ustedes que nos están viendo online le damos la bienvenida y haciéndole nuevamente la invitación para que se conecte todos los jueves. Vuelvo y repito, en punto de las 6:30 de la tarde. Comparta estos videos, comparta estas enseñanzas. No tiene ningún tipo de costo. Lo único que usted necesita es disponer su tiempo y eventualmente sacar lápiz y papel y su Biblia para tomar apuntes. Es un discipulado totalmente gratuito en la cual usted podrá disfrutar del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que por falta de conocimiento su pueblo se perdió. Entonces estamos aquí para dar de gracia lo que de gracia el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces comparta este video, o si usted no tiene el tiempo para conectarse a la hora precisa, puede verlo retransmitido a través de la página Radio Cristiana El Vino Nuevo en Facebook, o también a través de nuestro canal de YouTube que tiene el mismo nombre, Radio Cristiana El Vino Nuevo, o eventualmente en el transcurso de la semana también lo estaremos pasando retransmitido en la radio, directamente en la radio online. Entonces pues allí está el link. Visite nuestra página www.radiocristianaelvinonuevo.com, donde usted podrá encontrar devocionales todos los días y también toda la programación de los videos que venimos desarrollando a lo largo de las semanas. Entonces, bienvenidos a esta Escuela de Liderazgo VIP, lección número 5. El tema de hoy, vamos a tocar el tema de la fe. Amén. Todos estamos listos, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a tocar o vamos a aprender un poco acerca de la fe. ¿Estamos? Sí, amén. Vamos a tocar o a desarrollar el tema de la fe. Amén. Es un tema o una palabra, digámoslo así, muy común en nuestro vocabulario, o en el vocabulario de todo ser humano. Todo el mundo, todas las personas hablan acerca de la fe, y de pronto muchas veces, dependiendo la circunstancia, la necesidad o la situación que esté viviendo, se le esté presentando, hablan acerca de fe o que tienen fe. Amén. Pero eventualmente hoy vamos a aprender bíblicamente qué es la palabra fe y eventualmente cómo se desarrolla la fe en la vida del creyente, de los hijos de Dios, o los que han nacido de nuevo, o los que están en el proceso de la regeneración espiritual. Amén. Entonces, lección número 5, título: La fe. Inciso número 1. La fe no es, vamos a aprender primero lo que no es fe. Amén. Lo que no es fe. Amén. ¿Estamos todos? Sí, amén. La fe no es positivismo ni buenas intenciones. Vuelvo y repito. La fe no es positivismo ni buenas intenciones. La fe no se cuestiona, ni se razona tampoco. La verdadera fe proviene únicamente por parte de Dios y se obedece. No debemos entender para obedecer, sino obedecer creyendo. Así no entendamos el propósito de Dios, como en el caso de Noé con el arca y los animales, el mismo Jesús y la tentación y su crucifixión. Amén. Y vemos el caso de Abraham mismo también con su hijo Isaac. Amén. Entonces, lo primero que vamos a aprender ahora en este momento es que la fe, muchas veces nosotros cuando no conocíamos a Dios, digo no conocíamos en el sentido personal, cuando no teníamos una relación íntima o personal con Dios, con la persona de Jesucristo, cuando no teníamos o habíamos recibido a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, nosotros hablábamos con fe, hablábamos y decíamos que teníamos fe, pero muchas veces catalogamos o colocamos la fe en el mismo nivel o en la misma posición del positivismo, de las buenas intenciones. Entonces dices que yo tengo muy buenas intenciones, o es que yo tengo fe que esto va a salir bien.
hay que tener mente positiva, hay que ser positivo, no hay que hablar negativo sino positivo, porque hablar positivo eso es fe. Entonces colocamos a la fe al positivismo, y el positivismo y las buenas intenciones va catalogado también al grupo de lo que es eventualmente la buena suerte. ¿Sí me comprende? O atrayendo la buena suerte. Y no se trata de eso. Es cierto que debemos de hablar bien. Es cierto que debemos de hablar cosas buenas y positivas, pero eventualmente conforme a la palabra de Dios, conforme al escrito está y conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Amén. Entonces fe no es positivismo. Fe no es buenas intenciones. ¿Estamos claros hasta allí, verdad? Entonces la fe no se cuestiona. Porque cuando usted cuestiona y cuando usted razona la voluntad, el plan, el propósito y el diseño de Dios para su vida o para la situación que usted está viviendo, se le está presentando, eso ya no es fe. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que usted espera ver en el futuro. Entonces la fe no es algo que usted puede razonar, que usted debe cuestionar. Porque vuelvo y repito, cuando usted y yo cuestionamos, cuando usted y yo razonamos, usted está colocando por encima de la voluntad, del mandato de Dios, sus propios preceptos, su propio criterio, su propio punto de vista, su propio análisis, y eventualmente está colocando también por encima sus emociones, sentimientos y razonamientos naturales. No sé si me estoy haciendo explicar. ¿Sí me estoy haciendo explicar? Entonces, cuando usted razona, cuando usted cuestiona algo que Dios le mandó a hacer o le mandó a dejar, o que tiene un plan, un propósito para usted, para su vida, o en algo que usted haya emprendido o vaya a emprender, pero usted comienza a razonar. Usted puede decir, yo creo en Dios, yo le creo a Dios. Porque si en este momento yo le pregunto a usted, ¿usted le cree a Dios? Todos me van a decir que sí. Gracias por ese amén. Si yo le pregunto, ¿usted cree en Dios? Usted me van a decir sí. Pero el detalle es de que ese sí que usted me está dando, de que le crea a Dios, porque hago un paréntesis aquí. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creer en Dios, cualquiera cree en Dios. Y la Biblia dice que aún los demonios, dice en el libro de Santiago, tú crees en Dios, bien haces. Pues los demonios también creen y ellos tiemblan. Eso dice el libro de Santiago. Entonces cualquiera cree en Dios, pero son muy pocos y contados los que le creen a Dios. Los que le creen a Dios son aquellas personas que se han determinado en crucificar sus propias emociones, su propio yo, sus propios intelectos, su propio razonamiento, con el único objetivo y propósito de hacer y cumplir la voluntad de Dios en su vida. Eso es creerle a Dios, sin cuestionar y sin razonar, sin poner por encima sus propios preceptos, sus propios razonamientos. Entonces cuando usted le dice, yo le creo a Dios, y aún nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como nacidos de nuevos, como regenerados ahora, con un nuevo nacimiento, usted puede decir, yo le creo a Dios, pero Dios le manda a hacer algo o le dice algo a través de la palabra, a través del consejo de Dios, que es la Biblia, la palabra de Dios, y usted va en contra de la voluntad, del propósito y de lo que Dios le mandó. Es la evidencia y es la señal que usted no tiene fe. ¿Sí me entendieron esa parte? ¿Sí? Vuelvo y le repito porque sé que no me quedó muy claro. Vuelvo y repito. Cuando usted y yo decimos que tenemos fe, cuando usted y yo decimos que estamos caminando en la voluntad y en el propósito de Dios, cuando usted y yo decimos que le creemos a Dios, pero nuestras decisiones, nuestra manera de hablar, nuestras decisiones, nuestra conducta y manera de vivir en esta vida va en contra de lo que Dios nos dijo que hiciésemos, del consejo de Dios, usted no está caminando en fe, usted está caminando en su propio razonamiento, usted está caminando en su propio criterio y su propio punto de vista, sus propios razonamientos. Y cuando usted está caminando en sus propios razonamientos, en su propio criterio, aunque de boca para afuera diga yo tengo fe y yo le creo a Dios y yo obedezco a Dios, pero la evidencia es que los frutos que nosotros demos a través de lo que pensamos, a través de lo que hablemos, a través de las decisiones que tomemos, son el indicativo, son la señal o son el resultado que verdaderamente yo le he creído a Dios
o realmente yo estoy haciendo es lo que a mí me viene en gana. Y cuando nosotros decimos yo le creo a Dios, pero yo hago mi propia voluntad, en ese momento nos estamos saliendo automáticamente nosotros mismos del propósito, de la voluntad y de las bendiciones de Dios para nuestra vida. Y muchas veces le preguntamos a Dios, ¿por qué? No me salen las cosas como yo las planeé, como yo las fabriqué. Y es sencillamente el resultado de que no hiciste la voluntad de Dios, sino tu propia voluntad. Y podemos ser hijos de Dios, podemos ser cristianos, podemos ser nacidos de nuevos, podemos estar en el proceso de la regeneración espiritual, pero eventualmente en nuestra fe nosotros todavía estar haciendo nuestra propia voluntad. ¿Estamos claros hasta allí entonces? Y poder decir de boca hacia afuera, yo tengo fe, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, pero al final estar haciendo lo que yo quiero. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. ¿El justo por la qué? Por la fe vivirá. No dice el justo por su propio razonamiento, punto de vista y criterio va a vivir, no. El justo por la fe vivirá. Eso significa que aquel justo que Jesucristo ha justificado en la cruz de Calvario y le ha otorgado la vida eterna, la salvación de su alma, debe de comenzar ahora a caminar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu es caminar en la voluntad de Dios. Y caminar en la voluntad de Dios y caminar en el Espíritu de Dios en nuestras vidas, es comenzar a caminar con los ojos vendados detrás de un Dios que por amor nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Es nosotros comenzar a caminar por fe, creyendo por fe que lo que Dios ha prometido para mí, Él lo va a cumplir en su tiempo, en su momento. Amén. Pero nosotros por desesperados hacemos las cosas en nuestro tiempo, en nuestro momento. Y cuando nosotros hacemos las cosas en nuestro propio tiempo, en nuestro momento, y como a mí me parece, sin importar lo que me digan los demás, eventualmente nos puede pasar lo que le pasó a muchos hombres de Dios en la Biblia. Vemos el caso de Abraham, no yendo muy lejos. Vemos el caso de Abraham con Sara. Dios le prometió un hijo, y que sobre ese hijo iba a ser su descendencia, y que le iba a multiplicar como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero eventualmente Sara y Abraham se dejaron llevar por las circunstancias físicas, aunque eran reales, aunque ellos estaban pasados de años, aunque ella ya inclusive ni menstruaba, y ante los ojos humanos y ante los ojos personales de ellos mismos, ante su propio espejo, era imposible poder concebir que Abraham la dejara en embarazo a Sara. Era imposible humanamente, pero Dios lo había prometido. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Abraham y Sara comenzaron a razonar, a cuestionar, a mirar de su punto de vista, su propia perspectiva, y comenzó eventualmente a decir, la verdad, sí, yo sé que Dios nos va a bendecir, Dios nos prometió un hijo, pero hay que echarle una manito a Dios, porque la verdad es, mírate cómo tú estás y mírame cómo yo estoy. La verdad no la vamos a hacer. Y entonces llamaron a Agar, la esclava, y Sara le dijo, acuéstate con la concubina. Y Abraham, pues ni corto ni perezoso, se acostó con la concubina y le nació un hijo llamado Ismael. Y eventualmente vemos la escritura que Dios lo visitó y le dijo que no era sobre Ismael que él había prometido su descendencia, sino sobre su hijo, su propio hijo, nacido de su matrimonio, de su hogar, de Sara y de Abraham. Entonces, esa mala decisión, esa duda y esa incredulidad, ese acto de incredulidad que tuvieron Abraham y Sara, lo vemos manifestado hasta el día de hoy, 2017. ¿Cómo? La guerra entre los árabes y el pueblo judío, entre los israelitas. Los israelitas son los hijos de Isaac, y los árabes que hoy conocemos en el Medio Oriente son los hijos de Ismael. Y es la guerra de nunca acabar hasta el día de hoy y hasta el final de los tiempos. Imagínate desde dónde viene la problemática. Pero ¿a qué te quiero llevar con esto? Tanto Isaac era hijo de Dios, era la promesa de Dios. E Ismael, aunque nació fuera del plan, fuera del propósito de Dios, nació, se dio las cosas. Pero el hecho caso de que las cosas se nos den, o que las cosas acontezcan como yo quería o como yo había planeado, no significa que Dios esté en el asunto. Porque Ismael nació. ¿Dios detuvo el nacimiento de Ismael? No, nació Ismael.
Pero Dios lo perdonó, claro que Dios los perdonó, pero las consecuencias quedan. Las consecuencias no las quita Dios porque Dios las deja para que aprendamos de ellas. No sé si estamos entendiendo. Y hasta el día de hoy vemos, Dios los perdonó, claro que sí, pero las consecuencias quedaron y aún hasta el día de hoy lo estamos viviendo. Entonces te estoy llevando a todo esto y estoy dando un poco de vuelta sobre el tema, dándote esta ilustración bíblica para que tú puedas entender que no por las buenas intenciones, Dios no apoya, grábese esto o escriba esto, Dios no apoya ni respalda buenas intenciones. Dios no apoya ni respalda lo que a ti te parece o lo que a mí me parece, por muy bueno que parezca, valga la redundancia. Dios lo único que apoya, respalda y da su ok y da su bendición es sobre su voluntad. Lo que Él manda y en el tiempo que Él manda. Amén. Ojo con esto, lo que Él manda o lo que Él comisiona y en el tiempo que Él lo comisiona. Vemos que Satanás tienta a Jesús en el desierto y lo tienta con una de las necesidades básicas del ser humano, que es el pan, la comida, el alimento. Y Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía el poder y la autoridad para convertir esa piedra en pan ahí mismo. Tenía el poder y tenía la autoridad. Tenía la unción. ¿Sí o no? Lo tenía. Pero no era el tiempo. No era el momento. Ni había sido mandado por el Padre. ¿Quién era el que lo estaba mandando? Satanás. ¿Sí o no? Satanás era el que lo estaba dirigiendo, lo estaba llevando a que hiciera caso de sus necesidades físicas, como era el alimento. Tenía 40 días sin comer. Si usted analiza qué de malo hay que Jesús hiciera un milagrito tan simple, tan sencillo, tan pequeño y tan inofensivo como era convertir la piedra en un pan y comer. Aparentemente, ¿qué hay de malo? No hay nada de malo. ¿Era algo que necesitaba? Claro, era algo que necesitaba Jesús, claro que sí. Pero Jesús lo que le está diciendo es, mi Padre no me ha mandado a comenzar mi ministerio antes de pasar yo la prueba. Primero yo paso la prueba, primero yo obedezco, primero cumplo el propósito y la voluntad de Dios en mi vida, de mi Padre en mi vida, y luego sí, cuando mi Padre me dé el ok para yo iniciar mi ministerio, entonces yo lo inicio. Yo no hago milagros cuando a mí me venga en gana, sino cuando el Espíritu de Dios y mi Padre me guíen, me lo ordenen. Y lo hago en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Yo obedezco a Dios en mi tiempo, no en el tiempo del mundo, no en el tiempo de las personas que me indiquen, ni en el tiempo que el diablo utilice a otras personas para hacerme mover y desviar y sacar del propósito de Dios. Porque el diablo, póngale cuidado a esto, el diablo, Satanás y los demonios van a utilizar personas. Y lo digo abiertamente, aún hasta la misma familia, para susurrarnos al oído, para que no obedezcamos ni cumplamos la voluntad y el propósito de Dios. Ay, pastor, ¿cómo es eso tan exagerado? Sencillo, recuerde cuando Jesús iba a ir a Jerusalén. Dice la Escritura que Pedro se le acercó y le dijo, no, Señor, que eso no te acontezca a ti, porque Jesús dijo, es necesario que el Cristo vaya a Jerusalén y que allá padezca mucho y que sea preso y que sea crucificado y que muera. Y salió al frente Pedro y le dijo, no, Señor, que eso no te acontezca a ti, pobrecito de ti, no vayas a hacer eso. Vámonos, devolvámonos mejor. Y Jesús se dio la vuelta e inmediatamente miró a los ojos a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque lo que me estás diciendo no viene de Pedro. Es un demonio, es un espíritu maligno que está hablando y usando las cuerdas bucales y el rostro de Pedro para sacarme del plan, para sacarme del propósito de Dios, para sacarme de la bendición de Dios, para sacarme de la redención de la humanidad. No quiere que yo vaya a la cruz. Y Jesús reprendió a Pedro, no, reprendió al espíritu inmundo que estaba hablando a través de Pedro. Entonces eso significa, lo que te estoy enseñando y diciendo es que Satanás y los demonios pueden utilizar cualquier persona. Aún
mismos creyentes. Suena duro esto que le estoy diciendo, pero es la realidad. Satanás utilizó las cuerdas vocales de Pedro. Pedro primero, anteriormente, si usted analiza el capítulo anterior, había hablado por el Espíritu de Dios. Y Jesús hace la pregunta, ¿quién dice el pueblo que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron, uno dice que tú eres Elías, un profeta. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y sale al frente de Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien has dicho Pedro, porque no te lo he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta confesión, sobre esta roca, sobre esta confesión, edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino. Imagine todo, mire hasta dónde lo subió Jesús por la revelación que tuvo por parte de Dios, del Espíritu de Dios. Pero en el siguiente capítulo, está siendo usado por Satanás para que Jesús no fuera a la cruz. ¿Sí estamos entendiendo esto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso lo que yo siempre les digo y les enseño, si tú no sabes palabra, tú no sabes ni conoces la voluntad ni el propósito de Dios para tu vida. Si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, dime el Espíritu de Dios qué te va a traer a memoria de recuerdo, cómo te va a guiar, cómo te va a orientar, cómo te va a redarguir pecado cuando no hay palabra en tu vida. Entonces estás con una pista abierta para que los demonios utilicen cualquier argumento, sentimiento y pensamiento para sacarte y desviarte del propósito de Dios cuando tú estás débil, flojo o totalmente desconocedor de la palabra de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces le estoy colocando unos ejemplos, unas ilustraciones bíblicas para que veamos cómo Jesús caminó en fe, cómo Jesús caminó en el propósito de Dios y en el tiempo de Dios. Jesús no se dejó llevar por las circunstancias. Jesús caminó por fe, se mantuvo por fe. Y vemos que cuando Jesús pasa la tentación, dice la palabra. Quiero que preste atención a esto. En la tentación, cuando Satanás le estaba hablando, aún le dijo, tírate de este pináculo porque escrito está, citándole el Salmo 91. Tírate porque escrito está, que a sus ángeles mandará para que te lleven de sus manos, para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Y Jesús lo reprende. Y le dice al Señor tu Dios no tentarás. Y vemos todo lo que pasó en la tentación y cómo Jesús resistió a Satanás con la palabra, con el escrito está. Pero cuando Jesús pasa la prueba, cuando Jesús pasa la tentación, vemos claramente de que la palabra dice que venían ángeles y le servían a Jesús. Y comienza el ministerio de Jesús y dice que iba y sanaba, predicaba, enseñaba y echaba fuera a los demonios y su fama se difundió por todas partes. Entonces el respaldo de Dios, la bendición de Dios, las respuestas de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, el poder, la unción de Dios vino sobre Jesús cuando Jesús pasó la prueba y pasó la tentación. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta clase, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, de acuerdo a la zona geográfica donde usted se encuentra ubicado. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar y va a colocar su gracia y su favor sobre ti cuando tú hayas pasado la prueba, cuando hayas pasado la tentación. Dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba o que resiste la tentación. Bienaventurado. Entonces usted y yo somos bienaventurados cuando usted y yo caminamos por fe y no por vista, no por la lógica, no por el sentido común. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando usted tiene conocimiento de la palabra de Dios y tiene la revelación de la palabra de Dios, porque es conocimiento más revelación. Cuando tú tienes el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios, entonces tú vas a saber el espíritu que está hablando a través de esa persona, si es de Dios o no, si lo que te está mandando a hacer, te está diciendo, es de Dios o no es de Dios, o simplemente es de la carne nomás, es humanamente, o solamente puros sentimientos, o sea, el alma, la carne. Y podemos tener las mejores intenciones, pero Dios no respalda ni apoya buenas intenciones, sino su palabra, su voluntad, su propósito y toda aquella decisión que usted y yo tomemos y caminemos en fe y por fe. Amén. Amén. No debemos entender para obedecer. Esta es otra parte. Muchas veces nos pasa, a veces a los cristianos, a los hijos de Dios, es que yo primero es que yo no obedezco porque es que yo no entiendo.
es que yo no entiendo qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pretende. Y no nos movemos hasta no entender. Y cuando usted toma esa iniciativa o esa decisión de entender para obedecer, abortaste el propósito y la bendición de Dios en tu vida. Porque ya no estás caminando por fe, sino por vista. Y podemos decir que somos cristianos y podemos decir que somos hijos de Dios, pero estar caminando en la carne y no en la fe. Y aunque no digan amén también. Si no obedecer creyendo, vuelvo y repito, no debemos entender para obedecer. Hágase la pregunta para usted mismo. Hágase la pregunta para usted mismo allí. ¿Usted primero entiende para obedecer o usted obedece sin entender? Para usted mismo, no me conteste. Si no obedecer creyendo, así no entienda el propósito de Dios, como en el caso de Noé con el arca y los animales y el mismo Jesús y la tentación y la crucifixión. Ya expuse el caso de Jesús y vemos también eventualmente el caso de Noé. Noé, 110 años atrás, Dios le dijo que construyese un arca porque iba a haber un diluvio. ¿Estamos aquí? Porque iba a haber un diluvio. 110 años atrás. Dígame si Noé se pone a esperar a entender a Dios para tomar la decisión, para caminar en la voluntad de Dios. Nadie hubiera sobrevivido, ni él mismo. Y la raza humana hubiese sido borrada de la faz de la tierra. Usted y yo existimos y estamos el día de hoy por la fe de un hombre llamado Noé, que le creyó a Dios sin entender y obedeció sin entender y se sacrificó sin entender y fue humillado sin entender, porque todos le hacían burla. Ja, 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 Noé está loco. ¿Cuándo ha llovido si ni siquiera se conoce la lluvia? La lluvia no se conocía en ese tiempo. De la tierra brotaba un vapor que regaba toda la tierra, las plantas y los animales aún les daban de tomar. Este está loco. Por eso la escritura dice que las cosas espirituales se han de discernir y entender en el espíritu, porque para el hombre natural, común y corriente, que no tiene el espíritu de Dios ni a Cristo en su corazón, son locura. Amén. Pero el que tiene el espíritu de Dios, este las puede entender, porque se han de discernir en el espíritu. Amén. Y pasaron 110 años cuando se cumplió la promesa de Dios. Y por eso el día de hoy usted y yo existimos, y todos los seres humanos existen por la fe de un hombre. Pero si usted le pone cuidado, con detenimiento, Noé no esperó entender para creer y obedecer. Dime, en esta hora, ¿Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Y tú estás caminando por fe o por tus emociones o por tus sentimientos o por tu vista. Déjame decirte, aunque las cosas se den, no significa que Dios estuvo en el asunto. Porque lo que tú y yo construyamos, edifiquemos, sin Cristo, fuera de la voluntad y del propósito de Dios, claro que puedes edificar, pero se cumplirá lo que dijo Jesús. Aquel hombre edificó su casa sobre la arena, o sea, la edificó, la construyó. Pero cuando vinieron los fuertes vientos, las tormentas, la tempestad, la crisis o los problemas, como no tenían cimientos, fue grande su pérdida. Pero el que fue cimentado sobre la roca que representa a Cristo, la palabra de Dios y la fe, cuando vinieron las tormentas, los fuertes vientos, las tempestades, las crisis, los problemas, las enfermedades, lo que se sea, los problemas que se sean, va a ser como la palmera en tiempo de tormenta. Puede tocar hasta arquearse, hasta tocar la misma arena, pero después pasa la tormenta, vuelve y se pone otra vez erguida en su posición donde estaba. Amén. Esa es aquella persona que camina en fe, en obediencia delante de los ojos de Dios, y que ponen en primer lugar la voluntad y el propósito de Dios. Será cimentado sus decisiones, su vida en la roca que es Cristo. Entonces, recuerden esto, si quieren anótelo. Dios no apoya buenas intenciones, y el hecho que las cosas se den no significa que Dios tenga el asunto. Las cosas pueden comenzar, pero ¿cómo van a terminar?
¿No me entendieron? Sí, amén. Vuelvo y repito, Dios no apoya ni respalda buenas intenciones. Dios apoya y respalda es su palabra, su voluntad y su propósito. Sí, amén. Sí, amén. Y el hecho de que algunas veces se nos den las cosas no significa siempre que Dios estuvo en el asunto. Y lo importante no es tanto cómo comienza, sino cómo vamos a terminar. Porque cualquiera puede comenzar, pero cómo va a terminar es el detalle. Sí, amén. 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 Inciso número 2. Entonces ya entendimos lo que no es fe. Esto es lo que no es fe. ¿Sí estamos aprendiendo un poco? Sí, amén. Amén. Ok. Pero quiero anexar algo más a este inciso número 1. Muchas veces nosotros, los seres humanos, decimos tener fe. Pero la fe verdadera y genuina proviene únicamente de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre, Adán y Eva, en el huerto de Edén, siempre lo digo porque estas son las bases, estos son los fundamentos. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, se desconectaron, se desenchuflaron de la fuente, se desconectaron de Dios mismo. Y al desconectarse de Dios, cuando se rompió la relación y fueron expulsados del huerto del Edén, se rompió la relación y se rompió la comunicación. Y el hombre quedó a merced de su propio razonamiento, de su propio criterio, y a tomar las decisiones de acuerdo a sus propias experiencias, modelos, estilo de vida, circunstancias y sentidos. Pero triste y lastimosamente, hoy en día podemos decir que somos cristianos, hijos de Dios, y estar viviendo como si no fuésemos hijos de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice el libro de Romanos. Sí, amén. Los que son hijos de Dios, ¿qué? ¿Son guiados por quién? El Espíritu. Por tus emociones no dice, por tus sentimientos no dice, por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a dirigir, a encaminar y a gobernar y a conducir de acuerdo al escrito está. Amén. Sencillo. Jesús lo dijo muy claro. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieren ser mis discípulos? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz todos los días y sígueme. ¿Quieres ser mi discípulo? Jesús no mandó ni le hizo la invitación a simpatizantes ni a visitantes. Eso le sobraba a Jesús, las multitudes a diario. Al final de la noche solamente quedaban 12. Y de los 12, solamente 11, porque uno era diablo. Estaba con nosotros, pero no era nosotros. Hablando de Judas Iscariote. Sí, amén. ¿Quieres ser mi discípulo? La palabra discípulo viene de la raíz donde se deriva alumno, estudiante, aprendiz, pupilo, alguien que está aprendiendo constantemente de su maestro, de su mentor. Sí, amén. Vuelvo y repito, la palabra discípulo significa alumno, aprendiz, estudiante, pupilo, alguien que está aprendiendo constantemente de su pastor, de su mentor o de su maestro. Ese es un discípulo. Y Jesús mandó a hacer ¿qué? Discípulos, alumnos, aprendices, estudiantes, alguien que aprendiera constantemente de su mentor o su maestro. Eso mandó Jesús, no lo digo yo, dice Mateo 28. Amén. Sí, amén. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. ¿Sabes qué significa negarse a ti mismo? Morir al yo, morir a mis emociones, morir a mis sentimientos, morir a mi carne, morir a mi intelecto, morir a mis sentidos, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, mi meta, mis planes, mis proyectos, morir a mí. Jesús le dijo a Pedro, ven Pedro, de ahora en adelante serás pescador de hombres.
Pedro dijo, no, Señor, es que como voy a seguirte si yo tengo 2 barcas de pesca, tengo una mini compañía, una mini empresa allá en el puerto, de esos que yo vivo y vive mi familia. Imagínate si me agarro a tirar cuenta, cálculos de qué va a sobrevivir mi familia, de qué voy a sobrevivir yo, la vejez, cómo la voy a vivir, imagínate cómo voy a hacer para mi plan de retiro. ¿Verdad? Eso le dijo Pedro a Jesús, ¿verdad? No, de una vez dejó las redes y se fue con él. Así como lo hacemos hoy en día, ¿cierto? Que el Señor nos manda a hacer algo y todo lo dejamos al instante con tal de obedecer. Y yo también los amo en el amor del Señor. Amén. Esto se llama formación. Amén, así es. Esto se llama formación. Para eso son estas clases, para hacer este discipulado. Para formar el carácter de Cristo en la vida del creyente. Porque el carácter de Cristo es lo único que tú y yo nos vamos a llevar para el cielo. El empleo, el estudio, el conocimiento, la cuenta bancaria, el carro del año, la casa, todo eso se va a quedar aquí. Aún el marido, la mujer, los hijos, los padres, si tú partes primero, es lo único que te vas a llevar para el cielo. Tu papá va a quedar aquí, tu mamá va a quedar aquí, tus hijos van a quedar aquí, tu esposo, tu esposa van a quedar aquí. Lo único que tú te vas a llevar para el cielo es lo que tú y yo hayamos puesto en práctica en nuestro diario vivir para el cielo, lo que Dios nos haya mandado a hacer. Nuestra fe y nuestra obediencia. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Negarse o negarme a mí mismo es negarme a qué? A lo que yo siento. Es que yo siento. Es que yo quiero. Es que yo deseo. Y es que yo. Y nos autocompadecemos de nosotros mismos. Y en ese momento, de manera inconsciente, nos volvemos altivos, orgullosos y colocamos en primer lugar mi propio razonamiento antes que la voluntad, el propósito y el mandato de Dios. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. ¿Cómo es tomar mi cruz? ¿Qué es tomar mi cruz? La cruz es señal de muerte. Cuando Jesús nos manda a tomar la cruz es morir a mi yo. Jesús se negó a él mismo. Por amor a ti y por amor a mí. Amén. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Getsemaní. ¿Recordamos esta parte o no? Amén. ¿Qué dijo Jesús al Padre orando cuando estaba sudando gotas de sangre? Padre, si es posible, si hay alguna chance, yo ya sé y tú sabes lo que yo voy a atravesar. Yo ya sé lo que me espera. Me van a paliar, me van a puñetear, me van a arrancar las barbas, me van a despellejar, me van a arrancar la piel, me van a crucificar. Yo ya sé lo que me viene. Por eso fue que Jesús sudó gotas de sangre. Se reventaron los vasos sanguíneos, mezclándose la sangre con el sudor y saliendo por los poros del estrés, la preocupación y dolor de lo que él ya sabía que le iba a acontecer. Pero él se negó a él, por amor a ti y por amor a mí. Digo, tengo que hacerlo. Pero que no se haga lo que yo quiero o lo que yo estoy sintiendo, sino tu voluntad en mi vida. Así como lo hacemos hoy, ¿cierto que sí? Cuando el Señor nos manda a hacer algo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra otro poquito por ahí, también para mí. Tienes que morir al yo. Tienes que morir al yo y tomar tu cruz. Ay, pero es que mi vida no es como la del hermano, no es como la de la hermanita, no es como la de allá. Dios a cada uno le ha dado su propia cruz. No estés deseando ni pensando adquirir la vida del otro. Tú no sabes qué cruz está cargando él, porque Dios te ha dado una medida de fe y de unción para atravesar tu propia cruz, para cargar tu propia cruz. ¿Estamos entendiendo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué? Sígueme. Porque todo aquel que coloca la mano en el arado, pero está mirando hacia atrás, no es digno de mí. Todo aquel que coloca la mano en el arado, los que tengan un poco de conocimiento del campo, saben que cuando se está arando, tienen que estar rectos los surcos. Amén.
Pero usted se imagina, visualice la gente que trabaja, conoce un poco de agricultura, conoce un poco de campo, y está arando la tierra, está armando el surco, pero está así, mirando hacia atrás. ¿Para dónde cree que va a coger la línea? ¿Qué tan derecha va a ser ese surco? ¿Va a estar torcido, sí o no? Así es de torcida nuestra vida, y así va a ser de torcida nuestra vida y nuestro caminar en nuestra vida cuando estamos mirando, recordando y pensando en el pasado y tomando las decisiones como a mí me parece. Cuando yo no decido morir al yo y tomar la cruz de Cristo. Jesús dijo: lleva mi yugo, porque mi yugo es ligero, es fácil de llevar, y ligera es mi carga. Lleva mi yugo, porque mi yugo es fácil de llevar y ligera es mi carga, siempre y cuando tú estés dirigido por el Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios no está gobernando nuestras vidas, entonces la carga de la cruz, la carga del cristianismo, la carga del evangelio, la carga de la fe, la carga de Cristo va a ser totalmente pesada e imposible de llevar. ¿Por qué es imposible, casi imposible obedecer la palabra de Dios? Porque no tienes fe. Si quieres, agrégale algo más allí. Si quieres, colócale algo más allí. Tú no puedes obedecer lo que no crees. Tú no puedes obedecer lo que no crees. Tú obedeces y pones en práctica lo que Dios te colocó y mandó a hacer cuando tú has creído primero. Amén. Para obedecer se necesita creer, y creer es igual a fe. ¿Sí estamos entendiendo o no? Para obedecer necesitamos creer. Nosotros no obedecemos porque no creemos. Porque si creyéramos a Dios, si le creyéramos a Dios y Dios nos advierte, nos dice qué decisión o qué camino yo debo coger, y si yo le creyera a Dios, yo le voy a creer cuando la palabra dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Yo tengo pensamientos de bien y de paz para darte el fin que tú esperas, pero no a tu manera ni en tu tiempo, sino a mi manera y a mi tiempo. Y si le creyéramos, esperaríamos en Él, aguantaríamos en Él, caminaríamos en la voluntad y el propósito de Él, en obediencia, y esperaríamos el tiempo de Dios. Pero ¿por qué no obedecemos? Porque no creemos. ¿Sí estamos? Amén. Si yo te digo: Sergio, allá afuera tengo el carro del año, un BMW, allá están, allá están las llaves, están pegadas, ve y tómalo, ese es tuyo. Tú tienes dos opciones: te ríes y te quedas sentado y dices: el pastor me está bromeando. ¿Sí o no? Yo voy a tratar de conseguir mi carro en mi trabajo, con el sudor de mi frente y con lo que yo pueda devengar. O tú puedes tomar la decisión: no veo, no entiendo, me parece broma, pero yo voy. ¿Sí o no? Así son las bendiciones de Dios. Así es cuando Dios nos dice, nos habla y nos promete algo. Dios te ha dicho y te ha prometido algo, pero a ti te da risa y no crees. Y como no crees, no caminas en obediencia en esa palabra. Como le pasó a Sara. ¿Por qué Isaac? ¿Qué significa el nombre Isaac? El nombre Isaac significa: el Señor me hizo reír. Eso significa Isaac. El Señor me hizo reír. Y Dios le dijo que le colocara a su hijo Isaac para que Sara siempre se recordara que una vez detrás de la tienda, cuando Dios le dijo, le dijo Dios a Abraham: por el próximo año, por esta temporada, por esta fecha, tu mujer Sara estará dando a luz un hijo. Y Sara por allá estaba haciendo el oficio, cocinando, pero estaba muerta de la risa, porque el Señor me ha prometido un hijo, viendo lo viejita que yo estoy. Y Dios desde allá la escuchó y le dijo: ¿por qué te ríes? Y ella le dijo: no, Señor, yo no me estaba riendo. Y Dios le dijo: sí, yo oí que te reíste. Y Sara dijo: no, yo no me he reído. Por cuanto te reíste y no creíste a mi palabra, a tu hijo le colocarás por nombre Isaac, que significa
el Señor me hizo reír. Entonces cada vez que ella llamaba a su hijo Isaac, estaba diciéndole, el Señor me hizo reír, el Señor me hizo reír, el Señor me hizo reír, para que se recordara siempre que Dios no miente. Amén. No sé si estamos entendiendo. Para obedecer necesitamos creer. No obedecemos porque no creemos. Y podemos ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, ser cristianos, ser bautizados, lo que usted quiera. Y en muchas áreas, ser incrédulos todavía. Inciso número 2. Ahorita vamos a ver lo que es fe. ¿Qué estamos aprendiendo un poco? Amén. Ok. Inciso número 2, ahorita vamos a ver, ya vimos lo que no es fe, ahorita vamos a ver lo que es fe. ¿Qué es fe? Bíblica, la fe bíblica, la fe de la Biblia, la fe de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, que proviene del Espíritu de Dios. La fe es la habilidad dada por Dios al creyente, con el propósito de que crea y entienda las cosas invisibles, espirituales e imposibles. Esto es la dimensión sobrenatural de Dios. Vuelvo y repito, ¿qué es fe? Fe es la habilidad dada por Dios únicamente y exclusivamente a los creyentes. Amén. Hello. Dada solamente a los creyentes, a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo, porque la Biblia nos dice y nos enseña, la Biblia nos dice y nos enseña que el Espíritu Santo solamente hace casa y hace morada y viene y sella al nuevo creyente, únicamente a aquellos que hayan recibido y confesado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, al creyente, a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo, el Espíritu de Dios viene y hace de él su casa, su templo, su habitación, y ahora le da la habilidad, la capacidad para entender, para creer y para conocer a Dios y las cosas espirituales de Dios. Amén. Vuelvo y repito, la fe es la habilidad dada por Dios al creyente, con el objetivo, con el propósito de que pueda creer, entender y conocer las cosas espirituales de Dios, sobrenaturales de Dios. No sé si estamos entendiendo. Entonces, la fe es una habilidad dada únicamente al creyente, a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Usted tiene esa habilidad. El detalle es ¿usted la usa? Nuestro amén debe ir acompañado con la toma de decisiones. Mi testimonio, estilo de vida. Amén. Cuando una persona es madura espiritualmente en las cosas del Señor, no necesita ir al psicólogo ni necesita psiquiatra para ver la problemática de la persona. El Espíritu de Dios que está en nosotros, con oír hablar a una persona, con ver a una persona, con oírla hablar, cómo toma sus decisiones, cómo se relaciona, con quién se relaciona, automáticamente nos dice, nos muestra y nos enseña en qué nivel está su fe, en qué nivel está su obediencia y realmente en qué madurez está en el Señor. Si sigue siendo baby espiritual o si es maduro espiritual. Ya como tú hables, cómo tú te comportes, las decisiones que tomes, es el indicativo, la evidencia de qué tan maduro estás en el Señor, qué tan obediente eres y el nivel de tu fe. Amén. La fe es la habilidad dada por Dios al creyente con el propósito u objetivo de que crea y entienda las cosas invisibles, espirituales e imposibles. Esto es la dimensión sobrenatural
de Dios. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, amén. Ahora, si quiere anexarle algo más, la fe opera y se manifiesta en el presente. La fe opera, se manifiesta o tiene su inicio en el presente. La fe es para un tiempo presente continuo. ¿Me explico? Usted no puede decir: yo mañana o la próxima semana voy a tener fe para creer lo que Dios me prometió. ¿Usted habla así? No. No. Yo ayer creí, la semana pasada yo creí la bendición o la promesa de Dios para mi vida. Eso significa que entonces ya hoy no la cree. O si usted dice: mañana, la próxima semana, el siguiente mes, yo voy a creer y voy a caminar en lo que Dios prometió. O voy a obedecer lo que Dios me prometió. O voy a obedecer lo que Dios dijo que me iba a dar la próxima semana, dentro de 8 días, próximo mes. Ya no es fe. Entonces, ¿cómo está? Si tú estás hablando a tiempo futuro de fe, ¿cuál es tu presente? ¿Cómo está tu presente? Tenemos que obedecer el presente desde ahorita. El presente entonces está lleno de incredulidad. Porque si tú dices: yo voy a obedecer la próxima semana, o yo voy a cumplir la voluntad de Dios el próximo mes, o yo me voy a consagrar el próximo año, estás diciendo que vas a tener fe, y sobre esa fe es que vas a obedecer y vas a hacer lo que vas a hacer. ¿Cómo está tu presente? Incredulidad total. Tu presente está lleno de incredulidad. Y lo que sembremos, eso vamos a recoger. Por eso es que muchas veces se nos pasa el tiempo diciendo: el próximo mes me consagro, el próximo mes busco a Dios, la próxima semana, el próximo año. Y así se nos va el tiempo, porque Satanás nos ha metido la mentira y el engaño de creer de que sí lo vamos a hacer, que Dios va a cumplir, pero todavía no, más adelante, todavía no, después, un poquito más. Y cuando le llega un poquito es que estiró la pata, colgó los guantes, y eventualmente nunca vistes cumplidas las bendiciones de Dios en tu vida, Amén. Sí, amén. porque perdiste el tiempo. Se puede. La fe es ahora, la fe es presente. Tú y yo tenemos que decir: yo creo ahora, yo camino ahora, yo empiezo ahora, yo obedezco ahora, yo le creo a Dios ahora, yo camino en la voluntad de Dios ahora, ya. Sí, amén, amén. Amén. Porque cuando tú lo haces en el ahora, tú estás entrando y hablando el lenguaje de Dios, porque a Dios no lo rige el tiempo como a ti y a mí. Nosotros vivimos en un tiempo cronos. El kairos de Dios es diferente. Dios es el eterno y Él vive en una eternidad presente todo el tiempo. Amén. Sí, amén. La fe es ahora. Es pues la fe, es ahora. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que no veo, yo lo creo ya. Sí, amén. Romanos 12:3 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe. ¿Según la qué? La medida de fe. Que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Quién distribuyó la medida de fe? Dios. Ok, entonces esto nos enseña de que la fe no nace ni surge de ti mismo. Dios es el que coloca y da la medida de fe. Amén. Sí, amén. Verso 4 dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Qué? Individualmente, ¿verdad? Sí, amén. Sí, amén. Miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe o a la medida de fe. Sí, amén. Esto nos enseña una vez más bíblicamente de que la fe es otorgada y proviene únicamente de la fuente de Él, de Dios. Él es la fe. La Biblia dice y nos enseña que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Sí, amén. ¿Sí o no? ¿Eso dice la palabra o no? ¿Entonces sabe qué significa el autor? El titular, el que la hizo, el que la creó. ¿Sí me entendieron esa parte o no? Sí,
No me digan amén porque sí. Si no me entienden, díganme no entiendo, yo repito con mucho gusto. Vuelvo y le repito. Cuando una persona escribe un libro, al final coloca el nombre del autor. Autor tal. ¿Sí o no? Eso indica que ese libro nació, surgió y fue escrito de esa persona. Surgió de él. Él es el compositor, como una canción. ¿Sí o no? Sí, amén. Pues así es la fe. La fe dice, Jesucristo es el autor, el creador de la fe Sí, amén. y el consumador de la misma. ¿Cómo el consumador de la misma? En la cruz del Calvario, Él consumó la fe y nos la otorgó a nosotros. Adán y Eva no necesitaban fe. Pónganle cuidado a esto. Adán y Eva no necesitaban, ni existía la fe. ¿Por qué no existía ni había la fe? Ni tenían fe. Porque ellos vivían en una relación y una comunicación directa con el Padre. ¿Qué fe necesitaban? Ninguna. ¿Para qué la fe? Si todo lo tenían. Estaban en el ámbito o en la atmósfera de la gloria de Dios. Y en el ámbito y en la atmósfera de la gloria y la presencia de Dios no se necesita la fe, porque Dios está allí. Amén. La fe fue creada. Oiga esto y anótelo si quiere, entiéndalo. La fe fue creada, o Jesucristo la creó para que fuese la llave para abrir y entrar a la presencia de Dios. Amén. Sí, amén. Vuelvo y repito, la fe es la llave que Jesucristo creó y nos dio a los creyentes, a los hijos de Dios, para abrir y entrar a la dimensión sobrenatural de Dios, al ámbito espiritual de Dios. Sí, amén. La fe es la llave que Jesucristo, el autor de la fe, creó para darnos a nosotros esa llave para abrir y entrar a la presencia de Dios, a conocer lo sobrenatural de Dios, a la dimensión de Dios. Sí, amén. Sí, amén. ¿Sí entendimos ahora? Sí, amén. Entonces tú no puedes entrar a la presencia de Dios. Oiga esto que le estoy diciendo. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios. Tú no puedes conocer a Dios. Número uno. Tú no puedes servir a Dios. Número dos. Y tú no puedes adorar a Dios si Dios no ha depositado en ti una medida de fe. Amén. Sí, amén. Vuelvo y repito. Tú no puedes conocer a Dios. Tú no puedes servir a Dios. Y tú no puedes adorar a Dios sin que antes Él, por su voluntad y su gracia, haya colocado en ti y en mí una medida de fe para creer en Él Sí, amén. y para entrar en su presencia. Entonces, por eso la fe es la llave que abre la puerta de lo sobrenatural. Por eso Jesús le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino, para que todo lo que ates aquí en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que tú desates aquí en la tierra sea desatado en los cielos. Eso indica listando las llaves de poder, las llaves de autoridad, pero para entrar allá, tener poder y autoridad, necesita una llave que se llama la fe. Sí, amén. Amén. A Dios no lo mueven las emociones tuyas, ni las mías. A Dios no lo mueve tus sentimientos ni mis sentimientos. A Dios no lo mueven tus lloros, tus lloriqueos y tus pataletas y berrinches. Lo que mueve la mano de Dios es la fe que tú tengas en Él, en su palabra. Amén. Amén. Porque Dios no puede ser manipulado. Lo que mueve la mano de Dios es la fe, nuestra fe. Y la fe es como un músculo. La fe es como un músculo que hay que ejercitarla en nuestro diario vivir. Así como se va al gimnasio a sacar músculo, a sacar mazos, a sacar eventualmente todo tipo de características en el cuerpo físico del hombre, asimismo necesitamos ir al gimnasio espiritual. El gimnasio espiritual es la palabra de Dios, es la Biblia, es la relación y es la comunión con Dios. Ahí es donde ejercitamos la fe.
Allí es donde nosotros adquirimos la fuente de poder, la fuente de autoridad, la fuente de unción, para que cuando salgamos al diario vivir, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle, ya sea en el matrimonio, ya sea con los hijos, ya sea con la familia, podamos tener la sabiduría, la revelación y la fe para poder cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero para tú adorar a Dios en espíritu y en verdad, debes de primero tener fe. Por eso te digo, sin fe tú no puedes adorar a Dios. Sin fe no puedes servir a Dios. Porque para servir a Dios necesitas fe. Yo no pudiese estar parado aquí predicando y enseñando si no tuviese fe. Para yo servir a Dios necesito fe. Para yo conocer a Dios necesito fe. Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sin fe es qué? Porque es necesario que todo aquel que se acerque a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan y le aman. Sin fe es que imposible agradar a Dios. El día que tú y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, fue porque Él depositó en ti y en mí una medida de fe para creer en el plan de salvación, en el Evangelio, y nosotros reconocer que éramos pecadores. Y si Él no hace eso, frito estábamos. Porque todo fue creado por Él y para cumplir los propósitos de Él. Amén. Inciso número 3. El hombre por sí mismo no puede agradar a Dios ni tiene la fe de Dios, porque el ser humano solo duda y cuestiona las cosas espirituales. Vuelvo y repito, inciso número 3. El hombre por sí mismo no puede agradar a Dios, lo que le estoy diciendo, ni tiene la fe de Dios, porque el ser humano solo duda y cuestiona, ¿verdad? Solo duda, cuestiona y razona las cosas espirituales y sobrenaturales de Dios, debido a la ausencia de Dios en la vida de las personas. Por esta razón necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, del poder y el fuego de Dios. Amén. Entonces aquí vamos a ver un texto donde nos enseña y nos indica cómo en el propósito, en el plan, en el diseño de Dios, le iba a dar al hombre, al nuevo creyente, a los nacidos de nuevo, a los pertenecientes a la familia de Dios, la capacidad de conocerlo, la capacidad de servirlo y la capacidad de adorarlo. En Hechos capítulo 2, en el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron ¿qué? Y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Entonces todos los que estaban adentro en el aposento alto, adentro en la casa, no los que estaban en la calle, no los que estaban alrededor, no, los que estaban en el aposento alto, los que estaban en oración, los que estaban en relación, los que estaban en comunión, los que estaban en unidad, los que estaban con fe, aguardando y esperando la venida del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y entonces comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas, amén, en otros idiomas, según el Espíritu les dase que hablasen. Entonces, tú quieres poder, tú quieres autoridad, tú quieres unción, necesitamos una medida de fe. Amén. Punto número 4. Tenemos que desarrollar la medida de fe que nos fue dada por Dios como un músculo. Vuelvo y repito, inciso número 4. Tenemos que desarrollar la medida de fe que nos fue dada por Dios como un músculo. La manera de ejercitar y subir nuestro nivel de fe es a través de nuestra boca. Esto es por medio de las declaraciones
y confesiones que a diario hacemos, acompañada de una acción u obra. Amén. Sí, amén. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Sí, amén. Una de las maneras de cómo nosotros podemos ejercitar la fe es autoministrándonos. Vuelvo y repito, una de las maneras como nosotros poder desarrollar y ejercitar la fe de Dios en nuestras vidas es por medio de nuestras confesiones. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tienes que declarar sobre tu vida o sobre los tuyos las promesas de Dios a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Sí, amén. Y esas declaraciones ir acompañadas con una acción o con una obra. Por eso el libro de Santiago nos dice, las obras sin la fe es muerta, y las obras sin la fe también. Muéstrame tu fe por tus obras. Pero ¿de qué obras está hablando Santiago allí? Las primeras obras que se relacionan con nuestra fe son el carácter de Cristo en nuestra vida, o sea, los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo en Gálatas capítulo número 5, verso 23, cuando habla acerca de el amor, la fe, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Eso son las características de la personalidad de Jesucristo. Sí, amén. Muéstrame tu fe por tus obras. O sea, no me hables tan bonito de Dios. No me prediques palabra. No me digas que sabes palabra. Muéstrame tus palabras con tu testimonio. Sí, amén. Muéstrame tu enseñanza con tu testimonio. Porque palabra, el diablo también sabe más palabra que nosotros. Muéstrame tu fe por tus obras. La fe sin obras es muerta, y las obras sin la fe, de igual manera, es muerta. Eso nos da el indicativo y la señal o la respuesta de que yo puedo hacer muy buenas obras, muy buenas intenciones, lo que estábamos hablando anteriormente. Pero si no viene de una raíz o una fuente, la fuente de Dios, de una fe que proviene de Dios, por muy buenas obras que tengamos y hagamos, si Dios no está en el asunto, son obras muertas. Conocemos cuántas obras sociales hacen cantidad de artistas, cantidad de religiosos, cantidad de religiones, ayudando al pobre, ayudando al necesitado, haciendo obras sociales. ¿Son buenas cosas? Claro que sí, pero eso no les cuenta ni les sirve para su condición y su relación personal con Dios, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Sí, amén. La salvación es un regalo de Dios, no por obras. Entonces las obras no compran ni conquistan el corazón de Dios, sino las obras que vayan como resultado de la fe que yo tengo, que Él colocó en mí. Vuelvo y repito, las obras que Dios aprueba y reconoce son aquellas que se han manifestado en mi vida, o que yo estoy viviendo y desarrollando o poniendo en práctica por causa de la medida de fe que Dios depositó en mí y que yo ahora estoy dando fruto. Sí, amén. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Sí, amén. Entonces yo, si estoy pasando necesidad, tribulación o angustia, recordemos Salmo 121. Voy a declarar la palabra. Escrito está. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No pondrá mi pie en el resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Sí, amén. Entonces te estás autoministrando. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Por dónde entra la fe? Por el oír. No por la vista, no por las obras, sino por el oír, y el oír con fe. Sí, amén. La fe viene por el oír, y el oír, la revista Semana, La palabra de Dios.
la palabra de Dios. ¿Qué andas escuchando? Entonces, cuando tú y yo prestamos nuestros oídos, así es, hermano, no estamos muy lejos. Cuando tú y yo prestamos nuestros oídos para escuchar algo que no va acorde a la voluntad de Dios, ¿a qué estás prestando tus oídos? ¿Qué es lo que está entrando a tu alma y a tu espíritu? Y de eso es lo que vas a dar fruto. Pero por si tus oídos los consagras a Dios, a escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, el diseño de Dios para tu vida, entonces estarás activando, desarrollando el músculo de la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no las cosas del mundo, no las cosas seculares, sino la palabra de Dios. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, estás alimentando y fortaleciendo y haciendo un fortachón tu espíritu. Cosa que cuando venga el día malo, cuando venga la prueba, cuando venga la enfermedad, cuando venga la escasez, cuando venga la necesidad, cuando venga la angustia, cuando venga el día malo, tú vas a estar fuerte espiritual para poder pasar al otro lado y para terminar el día fortalecido en el Señor. Pero si lo que escuchas solamente son babosadas, tonterías y cosas del mundo, cuando venga el día malo, cuando venga la prueba, cuando venga la enfermedad, dígame cuál va a ser tu cimiento. Estás raquítico y seco espiritualmente, y no vas a tener la fuerza para hacer las cosas a la manera de Dios, sino en tus propias fuerzas y razonamientos. Esto es serio, hermanos. Esto es serio. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo que yo confiese, eso es lo que yo voy a comer. El libro de Proverbios dice: el que ama su boca, el que ama las palabras, el que ama su boca, el que ama su lengua, de esa va a comer. Entonces tenemos que aprender a hablar bien. Amén. A declarar la palabra, a declarar el escrito está. Con eso es que vamos a poder vencer al enemigo y fortalecer tu hombre interior. Y caminar sobre esa fe que estamos confesando, ¿verdad? Entonces, fe más obra. Ya sabemos cuáles son las obras, ¿no? Las obras que vayan centradas a la voluntad y al propósito de Dios, a la fe de Dios. Entonces, la fe más obras da como resultado buenos o malos, éxito o fracaso, bendición o maldición. Tú y yo atraemos la bendición, o tú y yo atraemos la maldición. Tú y yo atraemos el éxito o el fracaso a nuestra vida. Tú y yo atraemos resultados buenos o resultados malos, en mi propia persona, en mi casa, en mi familia, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, en mi familia. Porque Dios nos ha dado poder en la boca, en las palabras. Hay poder en las palabras. Nuestras palabras tienen ¿qué? Poder. Para bendecir o para maldecir. Por eso dice la Biblia: de una fuente no puede brotar ni salir agua dulce y agua amarga a la vez. ¿Estamos entendiendo? Ok, estamos tocando puntos básicos, fundamentales, para que toda aquella persona que ya haya comenzado a caminar en los caminos del Señor tenga en cuenta y entienda de que la fe no se trata únicamente de una palabra bonita o de una palabra tan gastada en el cristianismo, sino que la fe tiene un origen, y no solamente tiene un origen, sino que eventualmente también la fe es la que nos acerca o nos aleja de Dios. La fe es la llave para activar y manifestar el poder y la autoridad de Dios, para atraer las bendiciones de Dios, para contar con el favor de Dios. Y entonces trato de acondicionar y enseñar estas clases tanto para el que ya lleva tiempo conociendo del Señor, como para el que apenas está conociendo de los caminos del Señor. Amén. Como para el baby espiritual, o el que no conoce del Señor. Y entonces es lo que vamos a ver a continuación. Amén.
E inciso o punto número 5. Vamos a estudiar ahora los 4 tipos de fe o 4 manifestaciones de la fe. Amén. Sí, amén. Inciso número 5. Vamos a ver ahora los 4. Ahí está 4 tipos de fe. Pero para que la gente no se vaya a confundir, de una vez hago la aclaración. No es que hayan 4 tipos de fe. La fe es una sola. Amén. Sí, amén. Quiero que me concentre, no me distraigan. La fe es una sola. Y proviene únicamente de Dios, del Espíritu Santo. Pero vamos a ver las 4 maneras de cómo se manifiesta la fe, o nombres que tiene la fe. Amén. Recuerden, la fe es una sola. Pero vamos a aprender y vamos a estudiar básicamente o rápidamente 4 grupos. Amén. Número 1, vamos a ver la fe común o la fe natural. Amén. Sí, amén. La fe común o la fe natural. Vamos a ver cuál es esta fe común o la fe natural. Este tipo de fe es una fe errónea y equivocada. Es aquella que tiene y desarrolla las personas no creyentes. Es aquella fe que las personas tienen y colocan sean en las imágenes, en las religiones, en las personas, en las medicinas, en sus empleos, en sus talentos, en sus estudios y en sus propios conocimientos, etcétera. Entonces, ¿qué es la fe común o qué es la fe natural? La fe común o la fe natural es aquella fe que dice tener las personas en las imágenes, en las religiones, en los estudios y propios conocimientos, eventualmente también en la medicina. Muchas personas dicen, es que yo le tengo, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros mismos inclusive? Es que yo le tengo una fe a ese Alka-Seltzer, es que yo le tengo una fe a esa medicina, es que yo le tengo una fe a esa pastilla. Yo le tengo tanta fe que yo sé que si me tomo esa pastilla el dolor se me va a quitar. ¿Cuántas veces hemos hablado así? No es que yo tengo fe que con el conocimiento que yo tengo yo la voy a hacer. No es que yo tengo fe que con los estudios y todos los grados que yo tengo yo la voy a hacer. No es que yo tengo fe que con el cheque que yo consigue, con lo que yo me mate trabajando esta semana o este mes o este año, yo la voy a hacer. Yo tengo fe. ¿Cuántas veces no hemos hablado así? O escuchamos personas hablar así. Yo sé que aquí no hay ninguno. Yo sé que eso es de otro lado. Aquí ninguno de ustedes. Aquí no hay de eso, no. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esa fe común, esa fe natural, es aquella que proviene, ojo, esa fe común o la fe natural es aquella que proviene de mi alma, de mi carne, de mis propios sentidos y razonamientos. Es aquella fe que proviene no del Padre, no de Dios. Es una fe que cualquier mundo puede profesar. No es que yo tengo fe, es que yo le tengo una fe a esto, yo le tengo una fe a aquello, yo le tengo una fe al Tylenol, yo le tengo una fe a ese doctor. Vamos a ese doctor porque yo le tengo una fe a ese médico. E involucramos, hablamos y generamos palabras de una fuente de fe errónea y equivocada que no es la de Dios. Hablamos por hablar, nomás porque tenemos boca a veces. Pero ni entendemos qué es lo que estamos diciendo muchas veces. Y decimos y pensamos y nosotros mismos no la creemos, que tenemos una fe tan grande. Y es una fe errónea, una fe equivocada. Porque toda fe que usted y yo profesemos, digamos tener, si no proviene de la fuente que es Jesucristo, si no viene de la fuente que es Dios, si no viene de la fuente que es el Espíritu Santo de Dios, alineada a la palabra de Dios, no es la fe de Dios, es la fe común o una fe natural, una fe mundana. Porque la Biblia nos enseña, Jeremías 17, maldito el hombre que confía en otro hombre. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre y que pone su confianza, o sea, su fe, en sus fuerzas. Otras versiones dice, pone carne por brazo, o sea, confía en sus fuerzas. Maldito el hombre que confía en ¿qué? En otro hombre. ¿Y que pone su confianza en qué? En sus fuerzas. Pero bendito el hombre que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová.
porque será como árbol plantado junto a aguas de corriente, que aunque venga el sol, su hoja siempre estará verde y nunca caerá. Amén. Entonces la Biblia, la fe de la Biblia, nos manda a tener fe en el médico, en la medicina, en las imágenes, en las religiones, en mis estudios, en mi trabajo, en mi cheque, en lo que yo pueda producir. No, bendito el hombre cuya esperanza es Jehová. Amén. ¿Dios puede usar la medicina? Claro que sí. Ojo con esto, no nos vamos a ir al punto del legalismo. ¿Dios puede usar la medicina? Claro que sí. ¿Dios utiliza médicos? Claro que sí. ¿Dios utiliza el trabajo y el cheque tuyo? Claro que sí. ¿Dios utiliza tus estudios? Claro que sí. Pero no nos podemos olvidar y darle la gloria y la honra a Dios. No a tu trabajo, no a tus estudios, no a tu conocimiento, no a tu bolsillo, no a tu cheque, sino a la gloria y la honra a Dios. Gracias a Dios que me dio las fuerzas para levantarme hoy e ir a trabajar y poder producir. Gracias a Dios porque me dio la sabiduría y la inteligencia para yo poder estudiar y poder tener una carrera el día de hoy y poder subsistir yo y mi familia. Gracias a Dios porque me diste la fuerza física de levantarme el día de hoy. Gracias te doy, Señor, porque aún tú le diste sabiduría al médico para mandarme y recetarme la medicina que yo necesitaba. Es diferente, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Entonces, esa es la fe común o la fe natural. Amén. Ya nos quedó claro, la fe común o la fe natural es toda aquella que no proviene de Dios y que no proviene de los hijos de Dios. Es una fe errónea, una fe equivocada. Y aún nosotros como hijos de Dios, a veces también muchos la practicamos. Una fe errónea, una fe equivocada. Inciso punto número 2. ¿Estamos? Amén. ¿Estamos en línea o no? La fe salvadora. ¿Estamos en línea o no? Sí. Hábleme, hágame señor. Amén. Inciso número 2. Ahorita vamos a hablar de la fe salvadora. Amén. Ya vimos la primera fe o manifestación de fe, es la fe común o la fe natural, la fe todo el mundo. El inciso número 2, vamos a hablar de la fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? ¿Cómo opera o cómo se manifiesta la fe salvadora? La verdad es que la fe salvadora es una medida de fe que Dios le permite y le da al pecador, con el fin y el propósito de que crean y reciban a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Vuelvo y repito. La verdad es que la fe salvadora es una medida de fe que Dios le permite y le da al pecador con el fin y el propósito de que crean y reciban a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. La fe no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, de acuerdo a la medida de fe que Cristo le dio. ¿Sí estamos? Sí, amén. Entonces Jesús lo dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Nosotros no escogimos a Dios, eso tenemos que tenerlo claro, sino por su gracia, por su misericordia y por su amor, que depositó en ti y en mí una medida de fe para creer en el plan de salvación cuando lo predicaron y nos lo enseñaron. ¿Cuántas veces nos han predicado y nos han enseñado el Evangelio? ¿Cuántas veces nos han presentado a Cristo? ¿Y cuántas veces dijimos no? Pero llegó un día que sin muchas veces nosotros darnos cuenta, y muchas veces nosotros ni sabemos el cómo o el por qué, dijimos: amén, yo reconozco que soy pecador y que necesito a Cristo y recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Porque el Espíritu de Dios nos dio una medida de fe para creer. O sea, nos quitó el velo espiritual, nos quitó la ceguera espiritual y colocó en nuestro corazón el redarguirnos de pecado, decir: soy pecador y reconozco que necesito a Cristo para poder ser salvo. Él colocó en nosotros una ¿qué? Una medida de fe. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia habéis sido salvados. ¿Están conmigo? Sí, amén.
Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Oiga, aquí lo dice, lo que te estoy enseñando bíblicamente. O sea, la fe que te salvó a ti y me salvó a mí, no fue una fe que surgió de tus emociones, sentimientos o razonamientos, sino que fue una fe que surgió del corazón de Dios y enviada por el Espíritu de Dios para creer en su Hijo Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Grábense de esto. ¿Por medio de quién? De la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9 dice que nuestra salvación, nuestra vida eterna, nuestra declaración de fe vino, valga la redundancia, por la fe que el Espíritu de Dios depositó en nosotros. Entonces ese es el primer nivel, perdón, el segundo nivel o manifestación de fe. Amén. Ya vimos la fe natural, común o todo el mundo, que es una fe errónea y equivocada, porque no va, ni nace, ni surge de la voluntad de Dios. Y ahorita estamos viendo el segundo punto, inciso número 2, la fe salvadora. La fe salvadora es aquella medida de fe que el Espíritu Santo depositó y colocó en tu corazón, en tu espíritu, para creer en Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Amén. Entonces, inciso número 3, vamos a hablar acerca de la manifestación de la fe como fruto. Amén. La fe como fruto, inciso número 3 o punto número 3. Este tipo y nivel de fe es aquella que comienza a desarrollarse en la vida del creyente después de haber aceptado a Jesús por medio de la fe salvadora. Entonces luego comenzará a manifestarse los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Vuelvo y repito, la fe como fruto. Este tipo y nivel de fe es aquella que comienza a desarrollarse en la vida ¿de quién? ¿De todo el mundo? No, solo del que... Solo de los hijos de Dios, solo del creyente, solo de aquellos que hayan recibido y aceptado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, solo aquellos que le haya sido depositado primero una medida de fe. No puede pasar, ni brincarse, ni saltarse el proceso a la fe como fruto si primero no ha obtenido la fe de la salvación, o la fe como salvación, o para la salvación. Amén. No se puede brincar el proceso. Esta es la secuencia. Primero recibimos a Cristo, ahí es donde nacemos de nuevo. Ahí es donde somos justificados, ahí es donde somos redimidos. Pero ahora comienza el proceso de la ¿qué? De la santificación. Y en el proceso de la santificación es nada más y nada menos que la fe o producto de mi fe como fruto, o sea, desarrollar el carácter de Cristo, los frutos del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo comienzo a caminar en la fe salvadora, como hijo de Dios ahora nacido de nuevo, yo ahora necesito dar frutos. Yo ahora necesito santificarme. Ahorita necesito eventualmente desarrollar el carácter de Cristo, o sea, los frutos del Espíritu Santo. Amén. Pero usted no puede desarrollar los frutos del Espíritu Santo si primero antes no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida y ha creído a la palabra de Dios y ha comenzado a caminar en esa palabra de Dios. Me explico. Muchas personas llegan a los caminos del Señor, llegan a la iglesia y reciben a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, ¿verdad? Hacen una confesión de fe, pero muchos se quedan allí y no dan fruto. Pablo lo dijo en el libro de Hebreos, capítulo número 6. Ustedes debiendo ser ya maestros, hay que volverles a dar leche espiritual y volver nuevamente a los rudimentos de la predicación y de la doctrina de la salvación. Debiendo ser ya ¿qué? Maestros, maduros en la fe. Ya ser, si me comprende, en un nivel avanzado hay que estar volviendo otra vez a darle ¿qué? Lechita espiritual. ¿Ustedes se imaginan con la Pachita o la tetera dándosela ahorita, Sergio?
¿Qué nos da? Nos da risa, ¿verdad que sí? Porque es ilógico. Es ilógico de que Sergio ahorita tenga que darle pachita o lechita espiritual. Pacho para Mateo. Sí, la pachita es para Mateo, Amén. no para el papá. Ajá. ¿Verdad que sí? Amén. Pues así es risible y así es de ilógico aquella persona que lleva tiempo conociendo y caminando en el Señor y que le haya sido dada una medida de fe como salvación y esté todavía dándole lechita espiritual. Mi hijo, no haga eso. Mi hijo, recuerde que hay que aceptar a Cristo. Recuerde que debe de amar. Recuerde que hay que perdonar. Recuerde esto, recuerde aquello. Volver nuevamente a cargarlo como baby. Pero ¿por qué no ha caminado y no ha desarrollado los frutos del Espíritu Santo? Porque no ha creído. Porque no tiene fe, porque está desnutrido espiritualmente. Porque no ha aceptado a Cristo. No, con esto que estoy diciendo, no me confunda. Ha aceptado a Cristo, muchos, otros no, otros definitivamente no, pero unos han aceptado a Cristo, pero no han madurado, no han crecido, se han quedado ¿qué? Enanos espirituales, raquíticos espiritualmente. Porque para tú, estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo, estamos hablando del carácter de Cristo, estamos hablando de la fe como fruto. Si estamos hablando de la fe como fruto y el carácter de Cristo o los frutos del Espíritu Santo, estamos hablando de paz, de amor, de fe, de bondad, de benignidad, de dominio propio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Amén. Entonces, si estamos hablando de cada uno de esos, usted necesita tener fe para dar y recibir amor. Sí, amén. Usted para perdonar y yo para perdonar necesito tener fe. Para creer que la palabra de Dios me dice, me enseña que Jesús me dijo y me dio el modelo en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo número 6, verso 12, donde dice, Padre, perdónanos, así como yo también he perdonado a los que me ofenden. Si yo creo esa palabra, y si la palabra me está enseñando que para yo ir primero a la presencia de Dios a pedirle perdón a mi Padre, yo primero tengo que perdonar, entonces voy a recibir recíprocamente el perdón de Dios, entonces yo voy a comenzar a obedecer. Porque la Biblia lo dice, porque mi Padre lo dice, porque así me lo está enseñando la Biblia, ¿sí o no? Amén. Pero si yo no lo hago, si yo no perdono a mi hermano, si yo no perdono a mi prójimo, ¿qué estoy haciendo? Desobedeciendo. Y si estoy desobedeciendo es porque no he creído, porque no estoy viviendo lo que la palabra de Dios me dice, me enseña. Si la Biblia no nos dice, no nos unamos en yugo desigual, ¿qué dice? Y yo voy por el camino contrario, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos caminando en fe? No, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, no tengo fe. Mi fe es bla, bla, bla. Errónea. Y así sucesivamente en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, amén. Entonces, para tú poder desarrollar amor, fe, bondad, benignidad, templanza, dominio propio, paz, y todos estos frutos del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo o la personalidad de Cristo, que todo creyente debe de tener y desarrollar, usted necesita creer a la palabra primero. Usted debe de tener una medida de fe en su corazón para creer en la palabra de Dios. Amén. Entonces muchos se quedan en la fe como salvación, se quedan babies espirituales, pero no avanzan de ahí. Y son carnales. ¿Sí estamos entendiendo o no? Entonces este es el segundo nivel de fe que se manifiesta o debe de manifestarse en la vida del creyente, en la vida de los hijos de Dios. Amén. Dar fruto. Acuérdense lo que vimos ahora. La fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Y las obras sin la fe también es muerta. ¿Y cuáles son las obras que dan evidencia de mi fe? Los frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí me entendieron o no? ¿Sí me entendieron lo que dije? La fe que yo profeso, el credo que yo profeso, la fe en mi relación y en comunión que yo profeso con Cristo, se debe demostrar y manifestar con mis obras. ¿Cuáles obras? No únicamente ayudando al prójimo, no únicamente dando dinero, no únicamente haciendo obra social, no. El primer fruto que nosotros debemos desarrollar, manifestar, es
los frutos del Espíritu Santo. El Señor no nos va a pedir cuenta ya. Muéstrame cuántas iglesias construiste, cuántas obras sociales hiciste, cuánto dinero diste al prójimo, cuántas casas de beneficencia tenías. No, muéstrame tus frutos, muéstrame el carácter, cuánto te pareciste a mí. Cambio de vida. Muéstrame qué tanto te pareciste a mí. Muéstrame cómo administraste la fe que yo te di. Muéstrame ese talento. Dame cuenta de ese talento. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, esa es la fe como fruto. Amén. Amén. En Gálatas 5, 22, 23, ahí lo tengo escrito, voy a volverlo a leer. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿gozo y qué? Paz. No amargura, ¿no? No estar con la gritolera todo el día. No estar con la amargura todo el día. La amargura y la gritolera todo el día no es de Dios, es del diablo. Paciencia, hijo. Los frutos del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor. Amor. Estamos aquí, cada uno mira en su propia viga. Amor, gozo. Ok, vamos al cuarto punto. A ver, nos disculpa, tenemos fallas con el internet. Está saturado en esta hora el internet. Mil disculpas de antemano. Y vamos a concluir con este último punto, que es el punto número 4, y es la fe como don. La fe como don no es el mismo don de la salvación o el don como fruto. Este don es el más grande e importante entre los 9 dones clásicos. Es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que le da la habilidad y la capacidad al creyente de creer y operar y penetrar en el mundo espiritual y manifestar en el plano natural y visible el poder sobrenatural de Dios a través de la sanidad, liberación, milagros, señales y prodigios. Amén. Entonces, cuando el creyente ha recibido, primero que todo, necesita la fe como salvación. Amén. Necesita primero haber recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, haber nacido de nuevo y ahora haber comenzado a desarrollar la fe como fruto. Amén. Pero ahora la fe como don es aquella fe que vemos en 1 Corintios capítulo 12 versos 7 al 10, cuando nos dice y nos enseña la palabra de Dios. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien. Póngale cuidado a esto. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro por fe. ¿A otro qué? A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro el poder de hacer milagros, a otro el de profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversas clases de lenguas, y a otro la interpretación de lenguas. Pero en el verso 9 dice a otro fe. Eso significa que la fe, hay una medida de fe que es diferente y es otro nivel diferente a la medida de fe de la salvación y a la fe como fruto, sino que esta es una medida de fe que se le da al creyente, el Espíritu Santo, a través de los dones espirituales, que son manifestaciones dadas por el Espíritu Santo al creyente para operar en lo sobrenatural a través del poder y la autoridad que Cristo le dio en la cruz del Calvario, para operar en dones de sanidades, en dones de milagros, en hacer prodigios, en echar fuera a los demonios, en palabra profética, en don de lenguas, en interpretación de lenguas. Entonces es una medida de fe que eventualmente vemos que la iglesia de Corintios tenía, operaba y se manifestaba y se movía en estos dones espirituales, pero necesitaban una medida de fe, porque muchos creyentes que son hijos de Dios han recibido a Cristo, tienen la fe como salvación, la fe salvadora, ¿verdad? Pero todavía no creen que pueden ser instrumentos en las manos de Dios para echar fuera a un demonio, o para colocar la mano sobre un enfermo y que sane, o para que Dios opere a través de él para obrar milagros y señales. Hay muchas personas que desarrollan o están desarrollando los frutos del Espíritu Santo, el don de como fruto, pero no están todavía en el nivel
no están todavía en el nivel de la fe para creer que Dios puede obrar lo sobrenatural en la vida de esa persona o de ese creyente. Entonces, la fe como don es una medida de fe que Dios le da al creyente a otro nivel para obrar, para operar y para manifestar aquí en la tierra, en el plano natural, lo sobrenatural de Dios. Vuelvo y repito, la fe como don es aquella medida de fe que Dios le da o le ha dado al creyente para poder manifestar aquí en la tierra, en el plano natural e invisible, el poder de Dios a través del Espíritu Santo en su vida, para obrar en milagros, señales, prodigios, liberación, diversas sanidades, en palabra profética, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, los dones espirituales son ¿qué? Manifestaciones dadas por el Espíritu Santo al creyente, o manifestando el poder de Dios en la vida del creyente. Amén. Entonces, este es otro nivel de fe. Entonces, con esto cerramos, con esto concluimos, y eventualmente recordemos que la fe no es buenas intenciones, la fe no es positivismo, la fe no viene ni nace de mis sentimientos, razonamientos, ni en mis sentidos, sino que la fe proviene únicamente de la fuente, del autor y consumador de la misma, que es Jesucristo. Amén. Y ya vemos que la fe, ¿qué es la fe? La fe es la habilidad dada al hombre por el Espíritu Santo para que crea y entienda las cosas espirituales y sobrenaturales de Dios. Es la llave que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo, para entrar a la presencia de Dios, para conocer, para servir y para adorar a Dios. Amén. Necesitamos la fe. Y vemos eventualmente que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay. Y que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Y que hay 4 manifestaciones de fe: la fe salvadora, la fe como fruto y la fe como don. Y la fe común, la fe natural, la fe salvadora, la fe como fruto y la fe como don. La fe es una sola, pero te estoy desarrollando cómo se manifiestan los 4 niveles de fe, o cómo se manifiestan las 4 manifestaciones de fe en la vida del creyente y de los no creyentes. Amén. Pero la fe es una sola, y recuerden, el autor y consumador de la fe es Jesucristo, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si tú dices ser hijo de Dios, ser creyente, ser nacido de nuevo, ser regenerado y tener la justicia divina en tu vida, tú necesitas eventualmente tener fe a la manera de Dios, desarrollar los frutos del Espíritu Santo, que es el carácter mismo de Cristo, y comenzar a caminar en esa palabra, en esa voluntad, en el propósito de Dios. Amén. Entonces la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú en esta mañana, tarde o noche escuchaste esta palabra, ha entrado por tu oído, ahora pídale al Espíritu Santo de Dios que te dé la fe, te dé la capacidad de poner en práctica en tu diario vivir la fe genuina, la fe original, la fe que proviene del autor y consumador de la misma, de Jesucristo. Amén. Con esto cerramos la lección número 5. Les invitamos pues a que eventualmente sigan conectados con nosotros el día de mañana en punto de las 7 de la noche. Tenemos nuestro programa Guardianes del Reino. Guardianes del Reino estaremos transmitiendo juntamente con el pastor Evaristo Sasturay en punto de las 7 de la noche, hora pacífico, acá en el estado de California, Estados Unidos. Les invitamos a que le haga clic allí al link de la página Radio Cristiana El Vino Nuevo, y también eventualmente a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que tiene por nombre Radio Cristiana El Vino Nuevo. Les invitamos todos los jueves, hermanos, a que se conecten en punto de las 6:30 de la tarde, y a que haga parte de estas clases de discipulado online, Escuela de Liderazgo VIP. Estamos tratando, desarrollando el tema fundamentos básicos de un cristiano. Hoy vimos la lección número 5 y hablamos un poco acerca de la fe, y la próxima semana estaremos tocando la lección número 6 y vamos a hablar acerca de la obediencia. Y no se lo pierda, que vamos a hablar eventualmente, este tema lo voy a desarrollar en 2 partes, donde va a ser también el temor de Dios. Vamos a hablar acerca del temor de Dios. Entonces les invitamos y les instamos a que compartan este video, a que hagan clic allí en el enlace, visiten nuestra página y que hagan parte de este ministerio, hagan parte de este discipulado online, para que eventualmente usted también pueda dar de gracia lo que de gracia está recibiendo. Entonces se despide su amigo y servidor, Pastor Edwin Ospina. Hasta pronto y mil bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones también para ustedes. Amén.